El día de hoy continuamos con lo que es el estudio de los atributos de Dios. Estaremos meditando acerca de la verdad de Dios. Pero a eso vamos a repasar, a recordar algo que habíamos mencionado cuando estudiamos el amor de Dios. Mencionábamos en esa ocasión como palabras introductorias que Dios es espíritu, como establece en Juan 4:24, y los que lo adoran Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Y espíritu pues nos habla que es algo intangible, es algo que no puede ser palpable, visible a los ojos humanos, no es algo físico, no ocupa un espacio, no es una masa como nosotros, y no puede ser manchado o corrompido o ensuciado por lo que es este mundo malo y caído. También establecíamos que Dios es luz, como dice 1 Juan 1:5, este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. También mencionábamos que la palabra oscuridad, que constantemente se pone en contraposición con la palabra luz, pues puede entenderse la palabra oscuridad como pecado, maldad, perdición, muerte. Mientras que la palabra luz pues se asocia o se suele vincular con salvación, justicia, santidad, pureza, vida. Para efectos pues de la cita del día de hoy, pues también podemos interpretar oscuridad como entenebrecido, en tinieblas, que no hay conocimiento, no hay entendimiento. Mientras que la palabra luz pues nos lleva a meditar que hay algo de conocimiento, hay verdad, hay claridad, no hay engaño ni mentira. Nos vamos a nuestro versículo 32, Deuteronomio 32, versículo 4 al 5, dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Continúa añadiendo, es un cántico de alabanza de Moisés. Dice: la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa, pues contrastando con la condición del hombre que es susceptible a fallar, a pecar ahí en contra de lo que Dios es justicia, salvación, santidad y vida. Y no olvidemos esto, hermano, es un cántico de oración de Moisés. Está desbordando, está vaciando su loor, su gratitud, su reconocimiento, dando su tributo de oración que debemos darle y honrarlo cada día. Y aquí Moisés, pues usted lee todo este pasaje, es hermoso todo lo que dice, y él exalta sus atributos. Primeramente él dice la roca, algo inamovible que no cambia, la inmutabilidad de Dios. Y luego nos recuerda que todos sus caminos son rectitud, que es Dios de verdad, es justo y recto. Y cuando nosotros examinamos a lo largo y ancho de las Escrituras, vemos cómo se suele vincular este atributo de Dios, verdad, con justicia, con rectitud, que no hay mancha en Él. Y para contrastarlo todavía, pues compara a Moisés, pues bueno, más bien diciendo la corrupción no es suya, es decir, los errores, los pecados que sus hijos, su pueblo comete, no son responsabilidad de Él, sino que proviene pues de una generación torcida, perversa, o que tiene deficiencias para conformarse al molde, al que es la verdad, toda justicia, toda luz y salvación. Dice Salmo 57:10, porque grande es hasta los cielos tu misericordia, y hasta las nubes tu verdad. ¿Sí? Aquí habla de ejemplos grandes, ejemplos cotidianos que todos podemos meditar. Dice, porque grande es hasta los cielos tu misericordia. Pues sabemos la distancia que hay aquí a los cielos es grandísima, ¿cierto? Pero también, además de exaltar su misericordia, y quiere hacernos meditar en lo grandísimo que es esta misericordia tan abundante, tan perfecta, también nos habla de su verdad. ¿Y las nubes dónde están? Pues en los cielos. Entonces, recuerda su misericordia, pero también recuerda su verdad, su rectitud,
y su justicia. No olvidemos nunca esto. En Salmos 86:15 menciona el salmista: mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Nuevamente exaltando lo que es su misericordia, su bondad, su fidelidad, que tiene ira pero es lento, está más pronto, hay una inclinación a hacer el bien, ¿sí? Y lo dice grande. Otras traducciones dicen abundante en misericordia y verdad. Nuevamente no olvidemos esto. La verdad se vincula muchísimo con lo que es la bondad de Dios, su misericordia. Y pensemos un momento, hermanos, ¿qué es la verdad? Yo recuerdo que antes, pues, no estaba bien visto ser un buen estudiante, eras muy ñoño, una manera despectiva, pues se etiquetaba. No era símbolo de popularidad, tener conocimiento, sino que se asociaba con aspectos negativos. No eras popular si eras estudioso. Sin embargo, ahora vemos como hay una tendencia, sobre todo en las redes sociales, pues subir una fotografía que no tiene nada que ver con una oración, pero como hablando de cierto conocimiento, como que quiere exaltar. Mira, pone una frase, pues algo profunda o misteriosa, o tiene cierto grado de verdad, como que algo de credibilidad en esa persona, o algo por el estilo. O vemos que personas, pues ahora con esta facilidad que nos da las redes sociales de poder aprender algo, lo entiendo y luego lo publico, lo comparto y comienzo a debatir con otros como si yo fuera pues un guardián de la verdad y comenzar a tener pues ciertas discusiones, disputas, o bueno, llamaría charlas, pero no, eso no ocurre. Es más propenso que exista algo de orgullo o soberbia. Y pues muchas personas creen conocer la verdad y vemos de alguna manera cómo es importante para cada una persona llegar a la verdad y aferrarse a ello, lo que le pueda dar un sentido a su diario vivir. Algunos pues definen la verdad como la conformidad de los hechos y la afirmación, es decir, la adecuación de lo que yo digo y lo que experimento o me comporto. Hay una conformidad, una sincronía en ello. Otros establecen que la verdad es solamente lo que podemos sentir, es algo sensorial, algo que se experimenta por medio del tacto, del gusto, de la vista. Por ejemplo, podemos preguntar ahora, bueno, varones, ¿está haciendo calor o frío? No, pues yo pienso que está haciendo un poco de calor. Y a lo mejor las hermanas pueden decir que es más propenso decir, no, yo tengo frío. Entonces, pues ahí tenemos un conflicto. Bueno, ¿cuál es la verdad? ¿Está frío o está caliente? Con base a los que es la actividad sensorial, lo que podamos sentir. El problema es de que si nuestros sentidos no están funcionando de manera correcta, no podemos conocer la verdad. Hay una frase que me llama mucho la atención desde que la escuché, no la he podido de pensar, frecuentemente la recuerdo y dice: la verdad es frágil, la realidad es frágil, perdón. La realidad es frágil. ¿Por qué? Porque es mayormente lo que yo entiendo o lo que yo percibo, eso es. Hay una corriente psicológica en los alemanes, pues mencionaban mucho acerca de esto. Lo que puedes sentir es lo que podemos decir que es verdad. La ciencia trata de, en su momento, un grupo muy pequeño quiso tratar de estudiar y demostrar la existencia de Dios, pero pues como es espíritu, como no lo podemos palpar, pues no podemos comprobarlo. Entonces, pues como no es un objeto de estudio, un fenómeno que podemos estudiar, pues no decimos que existe o no que existe, simplemente no lo podemos estudiar. Ya tú das por sentado lo que tú consideres, afirmando que no es posible comprobar esto, pero de acuerdo a estos métodos. Y nosotros sabemos que Dios existe, siempre ha existido, y algo que se me hace muy difícil comprender como meditamos en el poder de Dios, en los atributos, es que antes Dios existía en algo que no había ni espacio ni tiempo. O sea, Él siempre estaba ahí, pero no había ni tiempo ni espacio. ¿Cuánto tiempo? De eternidad, pero no sabemos, porque no había tiempo. De hecho, es muy difícil entender qué es el tiempo, definirlo. Él no estaba en un lugar, estaba allí. ¿Sí? Entonces Él crea el mundo, crea el tiempo y el espacio, y de alguna manera entra a nuestra dimensión, vamos a llamarlo de esa manera, y sale. Pero para Él no transcurre el tiempo, nunca estaba sujeto a ello, nosotros sí. Y qué difícil es poder imaginar esto, de poderlo entender, de que antes de que se creara el mundo no había ni tiempo ni espacio, simplemente Él era.
La Trinidad perfecta, el Santo Espíritu, el Santo Hijo y el Santo Padre, una comunión afectiva y cercana entre ellos tres hasta que decidieron y vieron bien pues crearnos, por lo cual su existencia y que Él exista posibilita que otros existan, y por lo tanto Él establece los términos, lo que es bueno, lo que es malo, lo que es correcto. Él establece el sentido moral también, no solamente las leyes de la física, de que bueno, sabemos que si dejamos que un objeto pues cae, ¿verdad?, por el centro de la fuerza de gravedad. Él estableció que bueno, pues te vas a una distancia de la Tierra, te vas alejando y hay una fuerza, o bueno, la ausencia de fuerza de gravedad en el espacio. Él lo ha establecido sin consejo de nadie, al cielo lo vio correcto, lo vio apropiado. Él también ha establecido en un sentido moral lo que es bueno, lo que es justo, lo que es recto y lo que es reprobable. Por lo tanto, la única verdad procede de Dios. Todo lo que queremos argumentar fuera de Él no es verdad, es mentira. Y tengamos cuidado si nosotros queremos conocer la verdad por otros medios, por otras fuentes. Si el día de mañana me acerco yo y comienzo a hablar, pues a lo mejor la otra ocasión me voy a funcionar los dioses griegos y solamente para explicar algo. Pero si comienzo a hablar otras cosas, eso no es palabra de Dios, eso no es verdad, no es el canon, ¿sí? Nosotros no nos guiamos por ello, no es confiable. Solamente recibimos instrucciones de Dios y Él las ha dado para cada una de nuestras áreas, las instrucciones. Dice 1 Reyes 8:56, bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que Él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés ha faltado. Y hermanos, lo que Dios promete, eso se cumple. Más adelante estaremos hablando de sus promesas, y esto es algo que pasamos por alto muy frecuentemente. Olvidamos todas las promesas que el Señor tiene y cómo Él las ha cumplido, las cumplió con esos hombres de fe y las cumplirá con nosotros y las ha hecho, y todavía hay más promesas por cumplir. Y vemos cómo nuevamente dice, bendito sea Jehová. Hay adoración, hay exaltación, hay gratitud, que ha dado paz a su pueblo Israel conforme a todo lo que Él había dicho. Todo lo que Dios ha establecido ocurrirá de alguna manera u otra, o ya sea hoy o mañana, pero ha de ocurrir, no tengamos ninguna duda de ello. Y hay dos cosas a destacar cuando meditamos en las promesas de Dios. Bueno, hay más, pero yo quiero mencionar dos en este momento. Primeramente, acerca del poder de Dios, es lo que lo capacita para cumplir sus palabras, es lo que le da la posibilidad, la facultad de poderlo cumplir. Por eso Él se puede comprometer. Yo no me puedo comprometer con algo que sé que no puedo. Bueno, sí puedo hacerlo, sin embargo no es correcto. Él no miente, Él puede hacerlo, Él quiere hacerlo y lo hará. A diferencia de nosotros, que hay un mundo de posibilidades, muchísimos obstáculos que se nos pueden presentar, pero Él tiene el poder, la potestad, la autoridad, todo está gobernado, Él es soberano. Por eso se llama soberano, porque todo es de Él y no hay nada que pueda detener su mano. Y cuánto descanso y qué maravilloso es este pasaje, hermanos. Miqueas 7:19 dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar nuestros pecados. Cuando yo leía este pasaje antes de nacer de nuevo, pues no lo entendía muy bien, o tal vez lo entendía, pero no causaba un efecto en mí. Cuando dice Él volverá a tener misericordia, quiere decir que después de fallar, como sabemos que ocurre, Él no retiene su misericordia, no se agota su misericordia, la quiere dar, está vigente. Sepultará nuestras iniquidades, todas sus corrupciones, sus pecados, los echará al fondo del mar para no acordarse, para no tener memoria de ello. Ha sido limpiado, ha sido perdonado, ha sido restaurado. Y meditemos, recordemos a Abraham, este hombre que puso su confianza en el poder de Dios. Sin embargo, vemos cómo se tuvo que desarrollar, que ejercitar todo esto.
No de inicio era así, pero al final menciona, como dice Romanos 4:21, que él estaba plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Plenamente convencido. O sea, no solamente dice convencido, yo estoy convencido. Convicción ya dice que 100% creo esto. Pero plenamente convencido, lleno 100%. Si tenemos que llenar una jarra de algo, esa agua está completamente de convicción, confianza, ni una gota de duda, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y él confiaba porque Dios es poderoso, y Abraham fue conociendo a este Dios. No lo conocía, por eso le llama, le dice: yo soy, ¿sí? Y tengo una promesa para ti, le da unas ordenanzas, aunque sabemos que una instrucción era: aléjate de tu parentela. Y pues en el principio falló, porque si usted se detiene y medita, pues vemos que se dio a su sobrino, ¿verdad? Y era algo que Dios le decía que no. Sin embargo, de alguna manera u otra, Dios va a cumplir sus promesas a pesar de mí, a pesar de todos mis errores, todas mis fallas, todas mis dudas. Y hermanos, ¿qué es lo que el Señor nos ha prometido? ¿Lo ha cumplido Él con nosotros? Y si no lo ha cumplido, ¿por qué usted diría que no, si es así? ¿Acaso lo habrá olvidado? ¿Qué pasaba con Abraham? Pues había un hijo, él no miraba por dónde, ya está muy anciano, pues mi viejita pues también está muy anciana, ya no está en edad de poder pues procrear. Y pasa el tiempo y yo no veo nada de eso. Señor, ¿qué está ocurriendo? ¿Te has olvidado de mí? Si bien Dios le prometió algo, no le determinó una fecha, un tiempo, y eso es algo frecuente. ¿Cuántas veces hemos desertado antes de tiempo? ¿Qué hubiera ocurrido si Abraham deserta? Pues no estaríamos aquí, ¿verdad? No estaríamos aquí, pero el Señor estimulando la fe de este hombre, conformando más su carácter, sus pensamientos, su sistema de creencias, a como debe ser un hombre de fe. Él es el padre de la fe porque él creyó y él abre el camino a todos los demás. Entonces sigamos como Abraham. Cuando cree, pues ocurre lo que tiene que ocurrir. Pero cuando dejó de creer, cuando no miraba la respuesta a la promesa, ¿qué ocurrió? Bueno, comenzó a escuchar otras fuentes de la verdad, entre comillas, porque dice: bueno, tal vez Dios quiere que tengamos un hijo por este medio. Pues yo creo que sí, ¿verdad? Pues si todos estamos de acuerdo, pues adelante, ¿no? Y vamos. Excepto que el problema es que Dios no estaba de acuerdo con ellos, tenía un plan. Sin embargo, pues la incredulidad siempre, hermanos, va a estropear lo que debe ocurrir. No de manera concluyente, determinante, porque de alguna manera u otra Dios va a hacer cumplir su palabra, que es verdad, pero la incredulidad estropea, entorpece el camino y trae dolor y pudo haber sido mejor. La incredulidad pues afrenta contra Dios, es un agravio, es un insulto. El dudar es un acto de rebeldía, ¿sí? Y no podemos guiarnos por nuestros sentidos. Vemos en nuestros antepasados, Adán y Eva, pues vieron el fruto que era algo bueno. Obviamente también entendemos que Satanás puso su cosecha, dejó ahí su semilla, les pintó todo un escenario y ellos vieron todo eso, comenzaron a imaginar otras cosas, se pusieron muy creativos y ya sabemos todo lo que desencadenó. O vemos en el caso de David, que tenía que ir a la guerra, sin embargo estaba ocioso, paseándose por ahí, y vio una mujer, muy descuidada, imprudente esta mujer, la deseó en su corazón, y dejándose guiar por sus principios, por lo que él percibía, por lo que considera bueno, desechando lo que Dios le ha mostrado, le ha enseñado. O en el caso de Pedro, que le dice al Señor Jesucristo: Señor, si eres tú entre las aguas, manda que yo ande, pues ven. Y comienza a andar 2, 3 pasitos creyendo, pero voltea a ver la tempestad, la tormenta. ¿Y qué ocurre? Hay una falta de fe, hay una incredulidad, creyendo: Dios sí me dijo, pero ¿y qué tal si? Error. Y ahí se comenzó un día que dice:
Señor, sálvame. ¿Se acuerda? Señor, sálvame. Voltea a ver a quien es poderoso para salvar, a quien ordena las cosas. Señor, sálvame. Sálvame. Le hacemos mentiroso cuando no le creemos, cuando confiamos más en otras cosas y al final no es bueno. Simplemente no llegamos a donde deberíamos de llegar. Yo pienso mucho en pues las personas depresivas. Pues muchos dirán o diremos, en algún momento dijimos, pobrecitos, están deprimidos, pero olvidan que estar deprimido es predicarse a sí mismo su corazón, decir que todo está mal, que Dios no tiene cuidado de ellos, que Dios los ha olvidado, que Dios es malo, es negligente, descuidado, no es un buen padre, etcétera, etcétera, etcétera. No lo dicen así. Incluso dicen, no, pues a ver cuándo el Señor me ayuda, a ver. Pero en su corazón hay eso. ¿Sí? Eso es lo que está germinando dentro de sí. Y voluntariamente están afrentando contra Dios, están negando, están rechazando, están golpeando la corona de sus atributos, que Él es verdad, Él no es mentira, no hay engaño, no hay error, no hay falla alguna, no hay nada en lo cual nosotros nos lleva a pensar que podemos dudar de Dios. La ordenanza es creer, por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, no por vista. Tenemos que agudizar nuestros sentidos si queremos que esto sea algo más palpable, una realidad en nuestras vidas y más en estos tiempos. Abraham creyó que Dios era capaz de hacer porque es poderoso. Su fe se fortaleció al tener en cuenta esos atributos, su carácter, cuando lo fue conociendo, cuando fue atravesando diferentes circunstancias y comienza a entender más del carácter de Dios, su manera de obrar, que era verdadero lo que Jehová le promete a Abraham. Es cierto, es verdad, que aunque aún no veo la promesa consumada, hay un montón de cosas a mi alrededor que están ocurriendo. Pero no lo podemos ver. Si queremos ver, entonces limitamos a ver lo que nosotros creemos que eso es. Necesitamos ejercitar esos ojos espirituales. Por fe andamos, no por vista. La fe se fortalece al tener en cuenta el hecho de que no hay nada difícil para Dios. ¿Cuántas cosas desea, hermanos? ¿Qué las cosas que quiere? Primeramente es algo santo, algo bueno, algo justo, algo que a Dios le agrada. Si es así, hay que confiar en que en su momento el Señor nos hará prosperar, nos hará la victoria en ello a su debido tiempo. Si es algo que va de acuerdo a sus principios, a sus decretos, Él pondrá las providencias. Quien fue sacarnos del yugo opresor de la tierra de Egipto es capaz para introducirnos en la tierra prometida. Y usted dice, bueno, pues yo en el Antiguo Testamento que pues ahí como que tardaron bastante, ¿no? Sí, pues hay que ver qué pasó. Y sabemos lo que pasó. Había en numerosas ocasiones incredulidad. El dejar de creer, pues le llevó pues, a buscar otros dioses, a refugiarse en otras cosas. Fue infiel y Dios es severo y dice, pues te prostituiste, fuiste a otros dioses y nosotros no adoramos otros dioses, pero nos podemos refugiar en la pareja, en las redes sociales, o en la soberbia, o en el dinero, o algo que nos dé satisfacción. Nos podemos refugiar en ellos. Son los dioses, son los ídolos. Yo digo, ahora los dioses griegos ahora los dioses, lo que eran antes los dioses griegos, lo que querían, ahora son estos influencers, las personas que están en las redes sociales que tienen tanta fuerza. Esos son los dioses de ahora. Los atletas, a mí que me gusta mucho el fútbol, cada vez ese ambiente lo veo y digo, es muy feo todo lo que hay. El deporte es bueno, pero el ambiente, el contexto, todo eso lo impulsa a otras cosas. Pero hermanos, estamos caminando, somos forasteros en el desierto, estamos en el desierto, salimos de la tierra de Egipto y llegaremos a esa tierra prometida, el que persevera hasta el fin. Ese es el que llegará, el que ha querido verdaderamente permanecerá y dará fruto y dará evidencia de ello. Y así como Abraham, que su fe era débil, era muy pequeña,
era de muy bajo conocimiento, fue creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, porque eso es lo que ocurre en la verdadera fe, se fortalece, se va desarrollando. Eso no quiere decir que no pueda haber un revés, eso no quiere decir que de un momento a otro vamos a caer. Sabemos que ocurre, como Abraham, ¿verdad? Diferentes ocasiones, pero Dios, que es lento bueno, en este caso ni siquiera aplica la ira, porque Él es hijo. Ya no hay enemistad, ya no hay nada en lo cual podamos hacer para que Dios se enoje con nosotros y nos haga caer fuego y azufre, o nos retire lo que nos ha prometido, su pacto, la salvación. Eso permanece, nos sigue vigente sin importar, hermanos, y eso no tenemos que olvidarnos. La verdad de Dios en las promesas, dice Tito 1:2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. O sea, desde antes ya estaba comprometido. Cuando nadie podía estar desde la intimidad Él se compromete con su propia persona, o las tres personas de la Trinidad consigo mismo. Es un compromiso que Él hace y después lo hace público. La verdad de Dios es el sello que Él pone sobre la promesa y la garantía que tenemos de Espíritu Santo morando en hombres pues pecadores, en hombres que no son dignos. Sin embargo, por medio de Cristo nos prepara, nos vuelve aceptos para venir a morar dentro de. Y aún así pecamos, pero Dios es lento, es paciente. Abogado tenemos, arrepiéntase. Ahorita mencionamos, pues, hermano, hermana, arrepiéntase, ¿verdad? Pues, porque hay una confianza que si nos arrepentimos, todo está nuevamente bien, si es un arrepentimiento genuino, y no porque yo lo diga, o porque yo creo que es así, o mis sentidos me lo dicen, sino porque es palabra de Dios. Es una palabra de Dios. Tenemos certeza porque su palabra es inamovible, es la roca. No hay mudanza ni sombra de variación, como dice Santiago 1:17. Él no cambia, no es caprichoso, no tiene pasiones como nosotros, que, bueno, pues ahora vas a la iglesia, o estás en la iglesia pero estás pensando en otras cosas. No, pues me enojo contigo y ya no te hablo, ¿no? No ocurre de esa manera. Claro que hay consecuencias si estamos no respondiendo al Espíritu Santo, haciendo su labor, despertarnos. Va a llegar un momento, si somos negligentes, si omitimos eso, no nos va a hablar, no vamos a ser sensibles porque nos vamos a endurecer. Y tenga cuidado de ello, mejor arrepentirse lo más pronto posible. La misericordia, la bondad de Dios, la misericordia hace la promesa, la verdad es lo que hace posible que se cumpla, y su poder, que se cumpla esto. Las providencias de Dios son inciertas, es verdad. Los decretos los tenemos claros, lo que Él ha prometido de la eternidad, lo que va a hacer. Y las providencias son los medios para llegar a ello. Son inciertas, no sabemos. Nuevamente Abraham no sabía. Pues yo no sé cómo, pero Él dijo que lo va a hacer. ¿Sí? Pero mientras eso ocurre, sus misericordias son nuevas cada mañana, continuamente teniendo esas misericordias, esas bondades de Él. No nos priva de ellos, sin importar si tenemos 1 o 2 días sin acercarnos y arrepentirnos. Él está pronto, ahí está listo para perdonar si se arrepiente y confiesa su pecado. Dice 1 Samuel 15:29, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Él no va a retirar su pacto, no va a retirar ninguno de sus bienes, Él no va a restar en ningún sentido, en ningún nivel, lo que ha garantizado, con lo que se ha comprometido. Continuamente, bueno, esperamos que sea menos, pero sabemos que confiamos en las palabras de los hombres. Es un error confiar en las palabras de los hombres. No, es que él es director de una empresa, o él es que es muy allegado a mí, o es que mi familia tiene una relación con él, o es que yo le hice un favor y me debe, y al final, o puede ser que a lo mejor sí tiene las intenciones, pero no cuenta con algo que Dios sí cuenta. A lo mejor no tiene el poder, a lo mejor ya se fue despojado de esa posición que le permitía poder ejercer esa promesa y ya no hay garantía. O
O simplemente ya sabe, tal vez se molestó con nosotros y ya no lo quiere hacer o cambió de parecer. ¿Cuánto más debemos confiar en aquel que ha jurado, ha juramentado por su nombre, nos ha garantizado que cumplirá su palabra? Debemos confiar en Dios, en nuestro Padre. Es Padre, hermanos. Usted no confía en su Padre, yo estoy seguro, o su madre, o sus hijos no confían en usted, ¿verdad? Que se duele, se entristece, porque oye, pues eso me afecta. Bueno, ocurre de la misma manera con el Señor. Confía, ten fe. Está bien, entiendo que a lo mejor tu fe es débil, está bien, pero vamos a ir desarrollando eso. Y se tiene que fortalecer. Si es fe verdadera, debe ser fortalecida. Debe ser fortalecida. Segunda de Samuel 23:5 nos dice: no es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas, y será guardado aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y deseo. ¿Qué está diciendo aquí? Bueno, el contexto rápidamente, dice no es así mi casa, básicamente se refiere a pesar de mí, a pesar de lo que he hecho, de lo que mi hogar ha dejado de hacer, no ha hecho correctamente, a pesar de mis actos. Y no es cierto que a pesar de que nosotros al principio nos resistíamos venir al Evangelio, o sea, y hay unos testimonios de ustedes que ponían más resistencia todavía, no querían soltar lo que tenían, y el Señor ahí está, y dice, ven, dice, y lo toma, y lo trajo a los pies de la cruz. ¿Por qué ocurrió esto? Pues porque hay una elección, hay un decreto. Dios lo ha establecido así desde antes de la fundación del mundo. Ha ordenado todas las cosas y ha establecido que será guardado y ya sabe quiénes perseverarán. Nosotros no sabemos quiénes son los elegidos, pero la ordenanza es: ve y predica a todos como si fuéramos elegidos y háblales y invítalos al arrepentimiento y a la fe, porque su pacto es pues la elección, y el que ha elegido lo regenerará en un momento, le otorgará el perdón, lo dotará de una adopción que no está desprovisto, es huérfano, no tiene nada, pero lo dotará, lo hará acepto en el amado, lo hará como su hijo, llevará su nombre y su apellido, será cristiano. El que era sin nombre ahora tiene nombre, que era vergüenza y no tiene más vergüenza. El que tenía desesperanza tiene en qué gloriarse. Aún en su debilidad y en su sencillez tiene muchos motivos en que gloriarse, pero también hay una responsabilidad y una santificación. De alguna manera u otra se tiene que ocurrir. Perseverará hasta ser glorificado. Esas son las verdades de Dios. Un pacto que permanece inviolable, debido a que ha comprometido su palabra, ha comprometido su nombre, ha empeñado su ser, porque ha hecho juramento. Él no tenía por qué hacerlo. Entonces, ¿por qué lo hace? A lo mejor no le van a creer. Usted tiene que asegurar mucho algo, porque sabe que en algún tiempo a lo mejor hizo algo que no debía y ya no se le cree. O a lo mejor porque esas personas son un poco desconfiadas, puede ser una complicidad. ¿Por qué Dios hace juramento? Hermanos, no hay necesidad, pero es una confirmación, es para darles más certeza, más confianza. A usted estoy hablando en serio, Yo he prometido esto y lo voy a cumplir por causa de mi nombre. Su compromiso es consigo mismo. No lo hago por vosotros, casa de Israel, sino por causa de mi nombre. Para mi nombre, mi provecho. Pero eso no quiere decir, eso no le resta que nosotros somos sumamente beneficiados. En ningún sentido nos resta y no tiene menos motivo de gratitud, de alegría. Usted debe alegrarse porque es invitado a formar parte de esto, está siendo invitado. Vayamos a Hebreos 6, por favor. El Señor nos invita, hermanos, nos invita a escuchar la palabra, estudiar su palabra, enseñar su palabra, a ser defensor de la palabra de verdad, más en estos días. Dice Hebreos 6, 17.
Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Tiene mucha sustancia, mucha verdad, mucho podemos extraer de esto para los fines de este mensaje. Es Dios, otra vez, una inclinación, un deseo de mostrar, de dar, de favorecer. ¿A quiénes? A los herederos de la promesa y la inmutabilidad, o sea, que no cambia, que no hay variación, que no es más, que no es menos, que no hay nada que lo afecte. Interpuso juramento, es un compromiso público. O sea, si él no tiene por qué hacerlo, pero si no llegase a cumplirlo, tiene mucho que perder, ¿verdad? Su credibilidad, pero eso ni siquiera podemos discutir si va a cumplir o no. Claro que lo va a cumplir y lo va a hacer, así como muchas cosas han sucedido. Se dice que la Biblia está conformada alrededor de 25% de profecías. Muchas de ellas ya están cumplidas. Por ejemplo, bueno, usted conoce muchas, ¿no? Además de las promesas, se establece que el Salvador de este mundo nacerá en un lugar, pero también será nazareno. Y vemos que nace en un cierto sitio y pues se desarrolla, crece en otro lugar y se llama Nazareno. Y una de las profecías que más me llama la atención, además de que nacerá una mujer pues virgen, pues dice que el Salvador, el Cordero, pues será colgado en un madero, será levantado. Los 2-3 siglos atrás, o sea que en ese momento no se acostumbraba a esta práctica, no había esta condena, este juicio, este castigo. Y sin embargo, a Dios inspira, bueno, le da revelación especial y lo escribe, y un par de siglos después ocurre. ¿Cómo? Y así vemos en muchas, ¿verdad? ¿Qué pasa si una de esas profecías, aunque sea solamente una, llega a fallar? Ese libro ya no es confiable. Ahora se habla mucho de Nostradamus, cómo cumplió, pero pues algunos puede ser, pero tienes que torcer mucho para darle a ello, no es muy claro. Y ni siquiera está ni de cerca de un 50% de efectividad, digamos, de profecías. Este libro es verdad, es palabra de Dios. Todo lo que ha dicho es verdadero, es inviolable. Pasará este mundo, pero su palabra permanece porque está escrita en la roca, en lo que prevalece, sin importar los tiempos, estaciones del año, si estamos usted y yo, si hay más o menos cristianos, si hay más o menos maldad, sin importar nada, permanece, porque su palabra es verdad, y sin importar cuánto cambia la moralidad del día de hoy, que antes lo bueno era malo y viceversa. Lo que Dios dice que es bueno, eso es bueno, y lo que dice que es malo, punto, se acabó, no hay nada que discutir, no hay nada que decir. De la misma manera que pues están los niños con su regla haciendo figuras geométricas. ¿Cuál es su regla? Pues pone, y esto es, y no es negociable, esta es la medición, esta es la distancia, yo puedo confiar plenamente en ello, yo sé que 2 más 2 es 4 y eso nunca va a cambiar. Pues cuánto más en la palabra de nuestro Dios, que Él le ha prometido algo, Él no miente. Dijo Crisóstomo, no debemos creer a nuestros sentidos tanto como a las promesas. Sí, el sentido me puede ayudar a orientarme si algo está caliente, está frío, ¿verdad? Puedo ubicar si hay un incendio, oler o palpar algo, pero en asuntos espirituales no es el método, no es la regla, no es la forma. ¿Sí? Es la fe, el conocimiento de Cristo, siendo conformados a su imagen, y nuestros sentidos espirituales que se vayan agudizando para aferrarnos a esas promesas. Dios no miente, significa que no defraudará a su pueblo. Yo recuerdo cuando era pequeño, pues mi papá era mi héroe a una edad, y pues después me defraudó. Ya después las cosas cambiaron, ¿verdad? Pero con Dios no ocurre eso, hermanos. Primero lo defraudamos nosotros una y otra vez, pero Él no nos defrauda. En el día del juicio Él cumplirá
todo lo que ha dicho. El incumplir su palabra es despojarse de credibilidad, es afrentarle. Primeramente tiene que dejar de ser una deidad, un ser divino, Dios perfecto, para poder incumplir su palabra. Y eso no va a ocurrir nunca. Nunca. Es posible que las promesas sean aplazadas, eso es verdad, pueden ser aplazadas las promesas, pero no porque cambie de parecer o porque, bueno, pues te voy a dar una pequeña lección porque no has sido muy fiel estos últimos días. Veo que te interesa más el fútbol u otras cosas o veo que esta mañana como que no levaste los cantos como debiste haberlo dado, faltó un poquito más de entonación. No, sino que puede aplazar la promesa por un bien mayor, porque desea alcanzar algo que va a extender más su reino, que le traerá más gloria. Y también, hermanos, porque todo lo que ocurre al creyente, que dice la Escritura, que obra para bien, todo obra para bien. Y hay cosas que yo no puedo entender, que yo quisiera entender y no puedo. Pero ahora, a diferencia de ese momento que yo trataba de entender por qué ocurre esto, por qué, bueno, empezando por qué a mí, paso esa etapa del duelo y diciendo, bueno, ¿por qué? ¿Cuál es el fin? Y hasta el día de hoy no tengo la respuesta, pero lo que sí he visto que algo se ha desarrollado, una convicción, es que Dios quería mostrarme algo, es que Dios ha desarrollado más mi carácter, me ha llevado a tener que leer más, a orar más, a ser más sensible a la necesidad de otros, ha desarrollado áreas, aspectos de mí, mi carácter, mi persona, mis pensamientos, y aún no tengo la respuesta y tal vez no la tenga nunca, pero cada vez siento que, bueno, creo que no necesito esa respuesta, creo que no lo necesito, porque Dios me ha entregado algo más, algo mejor, que yo no estimaba ese momento como un bien, como algo bueno, pero Dios me lo ha dado. La promesa puede ser como una semilla que es enterrada, puesta debajo de la tierra y permanece ahí durante mucho tiempo, pero en su debido momento brota, echa raíz, crece y da fruto, da cosecha, y pueden ser incontables los beneficios. El hijo de la promesa, bueno, tenemos a Abraham, que es su hijo Isaac, y de ahí viene pues, toda una línea, pero de alguna manera es la sombra, es lo que vendría al beneficio de todos. Cristo Jesús, nuestro Salvador, que a su tiempo llegó la promesa en ese hombre, se cumple lo que se esperaba que se cumpliera. Además de que la promesa puede ser aplazada porque Dios lo cree así más conveniente, también la promesa la puede cambiar, pero nunca para restar. Bueno, te prometí un par de dólares, ahora te voy a dar $1.50. No ocurre de esa manera. Te prometí monedas de oro, de plata, sino que suele dar más de lo que ha dicho. Dice el Salmos 85:2, el Señor dará lo que es bueno. Él sabe lo que es bueno. Hermano, no dice, el Señor dará lo que es bueno y por ahí alguien más sabe. No, el Señor dará lo que es bueno, Él sabe únicamente. Nosotros, conforme más entendamos el carácter de Dios, más podemos entender lo que es bueno por lo que Dios dice que es bueno, pero no por lo que yo creo, considero que es bueno. ¿Sí? Conforme más seamos conformados a sus caminos, a sus pensamientos, más podremos entenderlo. ¿Y qué pasa con la escasez terrenal? ¿Verdad? O la falta de salud. ¿Qué pasó ahí? ¿Quién nos dijo que nos iba a guardar? ¿Que nos iba a proveer? ¿Que había riqueza? ¿Sí? Bueno, hermanos, las carencias de falta de liquidez ahora, de dinero, de posesiones, de un título o logros económicos, van a ser sustituidos, pero muchísimo más con los bienes espirituales que ya podemos estar usando ahí porque duele y nos hace confiar más en el Señor para que nos provea, pero en el reino de los cielos ahí seremos dotados de muchos bienes espirituales. Y aquellos que no tienen ningún bien espiritual ahora, y si no se arrepienten y salen de este mundo con todas sus posesiones y títulos y reconocimientos, no les servirá de nada ante el juicio de Dios, ante el tormento. Serán atormentados y no habrá nada que les dé alivio ni consuelo. Y tal vez algunos de ellos piensen, eres injusto, ¿por qué no me has dado como a aquel le diste? Yo prefería los bienes espirituales. Bueno, está
había muchas maneras de buscarme, pero tú preferiste hacerte un nombre, enredarte de las actividades de este mundo y estimaste como superior aquello que no trasciende. Y lo que tienes hoy es la paga que te corresponde. Y daremos gracias ahí, hermanos, de que, ¿qué importa si soy pobre? ¿Qué importa? No estoy diciendo que no trabaje, que no busque tener bienes, trabaje y ayude a otros, administre de manera adecuada, pero si por alguna razón el Señor no lo quiere, bueno, pues aprender a estar contentos, a dar gracias, porque el pan no falta, y más aún los bienes espirituales jamás dejan de fluir. Dice 2 Corintios, Salmos 89:33, no falsearé mi verdad. En Hebreos, en el juego de ahora es muy común decir esto, que significa pues que yo no voy a mentir, yo no falseo mi verdad. Dice 2 Corintios 5:14 que Cristo murió por todos. ¿Y qué pasa con los que no van al cielo? ¿Qué ocurre con esas personas que siguen blasfemando y hasta donde sé murió como un blasfemo, como un adúltero, como simplemente un mentiroso, nunca se arrepintió, nunca dio señales de vida espiritual? Bueno, hermanos, hay que matizar la palabra mundo, a qué se refiere por todos, porque también la palabra dice que algunos fueron designados, han sido elegidos como vasos de ira, sin opción A. Bueno, eso ya lo hemos visto muchas veces, creo que no es necesario detenerme mucho en ello, pero sí recordar que pues es de una manera limitada lo que habla, que Él murió por los elegidos, por los que habían de creer, por los que predestinó, que su sangre es suficiente para limpiar la maldad de todos los pecados, de todo un ser humano, pasado, presente y futuro, de toda una vida y de todas las personas, pero no es eficaz para todos. No, esa virtud no opera en favor de los que no creen, sino solamente los que han creído, los elegidos. Y la evidencia de ello es que permanecen, porque están siendo fortalecidos, son más santos, más puros, menos carnales. Vayamos a Hechos 13:46. Y vemos una situación. Dice Hechos 13:46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna. Y aquí nos volvemos a los gentiles. ¿Qué está ocurriendo? Están rechazando las preciosas perlas del Evangelio. Y si lo rechazan, hermanos, es porque estima como algo mejor. Usted se casó, eligió a alguien, cuando eligió a alguien dijo no a todos los demás. Pues cuando le dicen no al Evangelio, le dijeron sí a otra cosa. Pero cuando usted dijo sí al Evangelio, de la misma manera le dijo no a muchas cosas. Y al día de hoy se sigue confirmando esa decisión, como es al día de hoy, sigue despertando en la misma cama con esa persona que ha hecho un pacto, un compromiso con Dios. Con el Evangelio también usted debe renovar sus votos siempre a lo que una vez le dijo sí, y aquí estos hombres están despreciando, rechazando lo único que les va a salvar en el día del juicio. Vayamos con las aplicaciones. La verdad de Dios es una gran columna de nuestra fe. Una columna, pues algo que sostiene el edificio, de eso dependemos. Se retira la columna, se cae el edificio, y cuánto daño puede llegar a causar. En primera instancia, si no hay nadie, no tenemos nadie en que refugiarnos, ¿verdad? Un edificio es para refugiar, pero si estamos dentro y cae la columna, son los daños peor. Identifiquemos bien cuál es nuestra columna de verdad. Ahora que viene esto de la justicia social, es terrible todos estos movimientos que están viniendo, están torciendo la escritura. Cuando me refiero a justicia social, es el término que se le conoce pues a esta minoría de grupos homosexuales o que quieren tener niños o muchas cosas, ¿no? Que hablan, pues nosotros somos pocos y somos desobedecidos, tienen que dar, sí o sí. Y eso, hermanos, el fundamento es un fundamento ateísta, viene de este hombre llamado Karl Marx,
un hombre pues muy influyente en su época, que era un blasfemo, incluso no he confirmado, pero se dice que simplemente tenía hijos para ir en contra del modelo tradicional. Y tal vez escuchado esta frase que el hombre dice, que la frase más conocida es: la religión es el opio del pueblo, de manera pues muy despreciable, ¿no? Y él pensaba que era injusto que había ricos y pobres, ¿no? Y siempre atentando contra el capitalismo. No digo que el capitalismo sea la gran cosa, pero sí hay buenos frutos, ¿no? El punto es de que vienen a cambiar, al trastornar el mundo con esta falsa justicia social, es hipocresía, solamente se quieren favorecer, y se han introducido en las iglesias ahora se nos dice que nosotros debemos, más que predicar el evangelio, más que ser columna y baluarte de la verdad, tenemos que ayudar a otros, dar el alimento físico, dar ropa, darles posiciones y favorecerlos, olvidando las necesidades primarias. Eso es terrible, hermanos, eso es terrible. Tengamos cuidado de ello. No confiemos en nuestros propios conocimientos, no construyamos columnas que sabemos que es como la arena, que cuando llegue la lluvia y la tempestad se irá y se caerá todo, y tengamos mucho cuidado. Su verdad es una columna genuina que nos protege y nos dará descanso, nos fortalece. Dice 2 Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. 1 de Juan 5:10, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Crea, usted debe creer en la verdad de Dios. Y aun cuando ha fallado, si ha sido infiel, y pasará, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dios es luz, Dios es amor, Dios es verdad. Él es la verdad. Pero el ofendido y lo agraviado, arrepiéntete. Yo sé que a veces pedimos consejos, un experto en la materia, y terminamos haciendo lo opuesto, ¿verdad? Además, hasta parece que nos informamos para hacerlo con más ganas peor, ¿no? Y la persona se puede ofender bueno, ofendernos a decir, bueno, ¿cuánto más ocurre con Dios? ¿Cuánto más ocurre que ya está establecido cómo debemos actuar como comunidad, cómo debemos comportar en la familia, dentro de la iglesia? Todo está diseñado, los tiempos para trabajar, o sea, tenemos todo lo necesario para llevar una vida digna delante de Dios, para ser presentados como obreros aceptados delante de Dios, que eso debería de preocuparnos. Veamos bien cuál es nuestra columna de verdad. También considere esto, que Él es fiel a sus amenazas. Juzgará en su debido momento y le dará la retribución que a cada uno le corresponde por la eternidad. A cada uno. Vayamos a Salmos 11:6. Bueno, desde el versículo 5, Salmos 11, 5 y 6, dice: Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Y el 7, porque Jehová es justo y ama la justicia. Él ama la justicia, por lo tanto aborrece todo lo que no es justo. Él manifiesta su amor, su agrado en la justicia, en lo que es verdad, lo que es íntegro, honorable, puro. Y manifiesta que es una aberración, su hostilidad, su ira, su justo juicio, aquello que no se conforma a lo que es verdad como Él es verdad. Tengamos cuidado de estas amenazas, no las ignoremos y advirtamos a todos aquellos que blasfeman el nombre de Dios, que creen que están muy a gusto y que creen que su vida es verdadera. Y estudiando esto pensaban, tal vez ustedes vieron la película de Matrix, el que no la vio lo comento rápidamente. Pues básicamente el protagonista se da cuenta que todo su mundo es una falsedad, vive en una simulación, o sea, no es verdad, todos están dormidos y están viviendo pues una mentira. Y le da a elegir, pues, ¿qué quieres? ¿La píldora azul o la píldora roja? La roja te dice, te vas a ver la verdad, y la azul, pues, no vas a conocer nada, pues vas a seguir tu mentira. Yo creo que el día de hoy ocurre eso, porque muchas personas saben que esto es verdad, el Espíritu Santo les redarguye y les hace ver algo, o aquellas personas que han estado entre nosotros, pero se van, ¿sí? Y prefieren tomar la píldora que los hará seguir soñando, pero un mundo que no es real, y en su debido momento la píldora roja volverá y la tomarán y verán la desgracia.
y será demasiado tarde. Temer hoy la amenaza nos ayudará a evitar el sufrimiento mañana. Hay que correr a Cristo, arrepentimiento y fe. Si nuestro Dios es de verdad, seamos como Él. Sed santos porque yo soy santo, pues sed verdaderos porque yo soy verdadero. Así como Él también pide actos de misericordia porque Él es misericordioso. Cuando se le preguntó a Pitágoras, a este pensador, Pitágoras, ¿qué es lo que hace acercarse más al hombre, a Dios? Bueno, así de manera concreta y clara, el hablar verdad es lo que acerca más al hombre a Dios, porque qué difícil nos es hablar verdad. Hermano, ¿por qué no viniste el domingo? Es que fíjate que seguro que fue eso. Yo nomás pregunto, ya usted se examinará, ¿sí? Pero tengamos cuidado, ¿verdad? Es que hablamos con mucha ligereza, y digo hablamos porque yo también, pero es algo que debo desechar. Dice Efesios 4:25, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Yo les debo verdad. Y yo sé que no siempre lo he hecho así, yo sé. Así como usted tampoco, ¿verdad? Pero pues hay que ser pacientes, hay que ser lentos hay que mostrar gracia, ¿verdad? Bueno, si es humilde, pues hay que mostrar gracia para llegar todos a la estatura, a la medida que debemos llegar. Dice Salmos 15:2, algo desafiante. Bueno, previamente pregunta, ¿quién morará en tu monte santo? ¿Quién habitará contigo? ¿Quién estará en la intimidad contigo, buen Dios? ¿Quién estará en tu casa? ¿Quién estará ahí contigo? Respuesta, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Hermanos, debemos ser personas que hablan verdad. Hablar verdad es opuesto a mentir. Mentir es expresar como verdad aquello que sabemos, que se sabe, que yo soy 100% consciente que es falso. Que es falso. No es lo mismo yo dar una información, que me dio una información mala, ¿sí? A que yo estoy consciente que esa información no es correcta y sin embargo lo sigo dando. ¿Y cuánto deben temer aquellos falsos maestros? El profeta que enseña mentira advierte a Isaías 9:15. Qué terrible es esto. Y yo lo pienso y digo, no, de verdad no tienen temor de Dios esas personas. Y que de aquellos que tienen comenzar a oír, pero únicamente para sus propios fines. Dice, pues Señor Jesús señala a los fariseos, el diablo es mentiroso y padre de mentira, o su padre el diablo. Cuando mentimos no nos parecemos a Dios. Tengamos cuidado con ello. Un mentiroso se asemeja más con Satanás, el padre de la mentira, mintiendo, engañando. Y Dios es sin error, sin engaño, es íntegro. A veces pienso que el día del juicio, esos falsos maestros, profetas, les será demandado por aquellos que fueron instruidos, y toda una generación de hijos y familias y descendientes, escuchando perversidades, mala enseñanza, mala doctrina, y le dirán, mira lo que hiciste. Pero él también podrá decirlo, bueno, pues tú quisiste creer, te aferraste a algo que sabías que no era así. Apocalipsis 22:15 dice, mas los perros estarán afuera. Después habla de los fornicarios, de ladrones, y dice, y todo aquel que ama y hace mentira. No importa si has sido un buen padre, una buena madre, cuidando de tus hijos, protegiéndoles, pero si amas la mentira, compartirás el de la eternidad con Hitler y el Karl Marx y todos esos hombres que hasta donde se no dieron muestras de arrepentimiento. Compartirán celda aquellos que se creían muy moralmente buenos, pero nunca dejaron de mentir, amaban la mentira, se deleitaban en la mentira. ¿Y cuántas mentiras se hay durante las bromas? Tengamos cuidado de ello. Hay bromas ociosas y por oficio. Creo que decía Calvino, no recuerdo. Pues tengamos cuidado de ello. Por oficio se refiere pues un mecánico que dice, mira, te compré la pieza, y pues resulta que no era así, ¿no? Pues día a día vemos ambas. El corazón y la lengua deben estar sincronizados como un reloj de sol, ¿sí? Donde mejor el sol va reflejando la sombra del reloj, ¿verdad? Debe estar sincronizado, por lo cual, si yo quiero asegurarme de lo que hablo mi lengua es correcto, debo monitorear lo que hay dentro de mi corazón. Y mi corazón mayormente se ha alimentado por mis pensamientos, por lo que hago en la intimidad. Proverbios está plagado de advertencias. Menciona el 29:5, el hombre que lisonjea a su prójimo
red tiene delante de sus pasos. Dice Efesios 4:24, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Los hijos de Dios no mienten, no son hijos que mienten. Cuando Dios ve en lo secreto, en lo íntimo, cuando ve verdad en usted y labios sin engaño, Él puede ver reflejada su propia imagen. Y cuánta razón tenía este hombre Pitágoras al decir, el hablar verdad nos acerca a Dios. Y cuando Él ve su propia imagen, su molde, Él se siente atraído y quiere estar cerca de. Es como yo estoy en mi trabajo y pues ninguna persona comparte mis mismas cosmovisión, sistema de creencias, no tenemos mismas convicciones. Y si un día entre semana pactamos una actividad, al mismo tiempo la iglesia, la comunidad y el trabajo, pues yo obviamente me voy a inclinar a estar con ustedes porque hay una semejanza, hay una complicidad, hay cercanía, hay afecto, pero no me puedo relacionar de manera tan cercana con alguien que no es semejante a mí, y si os opuesto mucho menos, porque la semejanza produce amor, así como el matrimonio pues se complementa, se copian tanto lo bueno como lo malo. Bueno, pues con los años ocurre eso, hay una semejanza. La semejanza produce amor. Usted quiere agradar al Señor, hable verdad, examine su corazón y esfuércese por ser íntegro, ser justo. Él es fiel, Él es verdadero. Él no retira sus promesas ni sus beneficios en ningún momento. Amén. Gracias, Padre, por una vez más, Señor, permitirme compartir esta palabra y ruego, Señor, pues, que sea bien utilizada, bien recibida, Señor, confiando en lo que haces, en las operaciones que tienes para con cada uno de los creyentes que son expuestos ante tu palabra. Que seamos más y más como tú, ayúdanos a arrepentirnos, a detectar aquellas cosas, Señor, que no te agradan, que no te traen gloria y que sabemos debemos cambiar, que no está bien que seamos de esa manera, que nos vaciemos hacia ti, Señor. Ayúdame, Señor, necesito poner por obra esto, necesito ser hacedor, no solamente oidor. No nos hagas expertos en oír, pero sin hacer, Señor. La fe verdadera produce obras. Necesitamos, Señor, crecer en la fe y manifestar tus obras. Te doy gracias, Padre, una vez más por este pequeño pueblo que ahora, pues, nos reunimos, Padre. Y te pido por cada uno de estos hijos tuyos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.